Bueno, pues de nuevo aquí y continuamos con los relatos y ayer nos habíamos quedado en Katyn, ¿no? El desastre de Katyn. O sea, es un descabezado de la élite del ejército polaco, ordenado por Stalin, ejecuta 20.000 oficiales polacos en el bosque de Katyn. Esto creo que está en Bielorrusia, o sea, se lo lleva allí a Bielorrusia. Así que en 1944, cuando ya están a las puertas de Varsovia, prohíbe cualquier tipo de ayuda a la resistencia polaca, ni colaborar con los aliados en su intento de proporcionar armas a los rebeldes con paracaídas, y permite que estos sean masacrados por las SS, que arrasan la ciudad. Entonces, pues bueno, aquí no sé si en este o en el anterior, en este también lo voy a dejar. Voy a dejar el enlace de la película Katyn, que es interesantísima. Bueno, pues entonces Stalin prosigue ya con su ocupación, ¿no? Una vez que Varsovia la han arrasado los alemanes, pues ya prosigue Stalin su camino hacia Berlín. Descubren campos de concentración en Magdanek, liberan el campo. Hay escasos supervivientes. La ceniza de los hornos crematorios, ¿no? De los cadáveres de los judíos, las cenizas servían de abono de los campos de berzas de la SS. También descubren Belzec, Sobibor, Treblinka. En estos últimos aceleran las ejecuciones de judíos al conocer el avance soviético. Es un espectáculo dantesco, montones de huesos. Más tarde será llamado Holocausto. Nikita Khrushchev va a ejecutar, aparte de colaboracionistas del ejército ucraniano. Nikita Khrushchev, que luego será el sucesor de Stalin, pero que en estos momentos es colaborador del sistema y es ucraniano, pero que va a ejecutar a los colaboracionistas ucranianos víctimas de la hambruna de bolcheviques y que lucharon al lado de los nazis. Holodomor, exterminación por hambre. Y no es lo que yo pensaba, ¿no? Porque yo pensaba que esta hambruna pues había sido provocada, pues bueno, por exigencias del sistema, ¿no? De que a Stalin le hacía falta trigo para darle de comer a los obreros de las fábricas de Moscú, y iba al granero, a las tierras negras de Ucrania, y le confiscaba. Pero claro, a lo mejor para esta labor, con un 20% o con la mitad, hubiese sido bastante, hubiesen comido toda Rusia, y no era eso, sino que Ucrania había estado 300 años bajo el imperio zarista, y cuando llegó la revolución bolchevique y después la guerra civil, pues vio su oportunidad de independencia. Entonces, claro, tuvieron ahí un conato. Luego, en la guerra civil, ya lo vencen todas las rebeliones, pero posteriormente, con el aperturismo de Lenin y eso, como ellos empezaron unos años buenos de ganancia y empezó a haber movimientos nacionalistas, pero llegó Stalin y lo cortó de raíz. ¿Y cómo lo cortó? Pues cerró todas las fronteras y no les confiscaba ni la mitad, les confiscaba todo, absolutamente todo. Y su misión era matarlos de hambre, literalmente. Dejaba lo justo para los que vigilaban allí. Y ahora, ¿qué hacía con todo lo que le incautaba?
como tenían de sobra, pues vendía para exportaba para poder comprar más materia prima para seguir fabricando armamentos. Pero yo pensaba al principio que no, que era pues por exigencias del sistema, del guión, pero no. Es que, o sea, que intentó cargárselos por ambos. Bueno, no intentó, no, se cargó 10 millones. Bueno, seguimos. Después del asesinato de Quirós, desembocará en la Gran Purga, 700.000 en el primer año, en 1936. En el 37 persigue a los trotskistas. Nikolai Bukharin, los procesos de Moscú, son torturados en la prisión de la Lubyanka, conmociona a la opinión pública mundial. Zinoviev, Kamenev, Yagoda, 98 miembros del Politburó, en marzo del 38 son ejecutados como traidores a la madre patria. En la fábrica obreras y patronos saben, o sea, en la fábrica obreros y patronos saben que serán represaliados si no alcanzan las cuotas, tanto de cantidad como fiabilidad y producción. En 1940, Trotsky, que ya por fin se considera a salvo en México, escribe sin descanso criticando a Stalin. Y el 20 de agosto, un agente de Stalin, ¿no?, el español Ramón Mercader, le clavará un piolé en la cabeza. Falleció al día siguiente. Otro creador del stalinismo. Pero bueno, esto con más detalle lo veremos en el último, porque he dejado para el final el duelo Stalin-Trotsky. 22 de junio del 41. Hitler fue cuando atacó primero, ¿no? Pues bueno, pues 4 años más tarde, Stalin ya entra en Berlín. Cuenta una chica del ejército ruso. Lo que más me sorprendió era las carreteras, las granjas tan grandes, las casas con los adornos, con cortinas, porcelana cara. ¿Para qué querían ir a la guerra? Nosotros sí, vivíamos en chozas. 9 millones de muertos, 10 millones de heridos, 3 millones de inválidos, 20 millones de civiles soviéticos han perdido la vida. El pueblo soviético ha dado significado a la palabra sacrificio. Se movilizan para salvar al mundo de Hitler, responsable de 70 millones de muertes. Se suicida en su búnker en abril del 45, no sé qué día, si a mediados, creo que sí, 13, 14, 15. La bandera de Stalin ondea en el Reichstag, el devastado símbolo del pueblo germano. Por tanto, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rinde. A los ojos del mundo, el auténtico vencedor es Stalin. 12 de agosto de 1945, en la Plaza Roja, desfile de la victoria con miles de atletas, la mayoría mujeres, porque claro, los hombres han muerto. Invitan a Eisenhower, que pronto serán enemigos imperialistas. De Gaulle, el general de Gaulle francés, que conoció a Stalin en Moscú en 1944, dice de Stalin: Stalin estaba sediento de poder, corrompido por una vida de intrigas, no tenía piedad, ilusión ni sinceridad, conglomerado de estrategia, desconfianza y terquedad que veía en cada semejante un obstáculo o una amenaza, y al que la revolución, el partido, el Estado y la guerra le ofrecieron los medios para ejercer la dominación. Bueno, y aquí pues más o menos acaba el relato de Stalin. Hay un libro que me recomienda mi amigo Dionisio, que es el siguiente, lo tenía yo por aquí. Sí, aquí está. Es un libro, autor Alvidas Slepicas,
Slepicas, un lituano. Bueno, esta gente van arrasando para demostrar que han ganado, ¿no? Los rusos. Entonces, cuando colonizan la ex Prusia, ¿no? Lo que hoy es Kaliningrado, que curiosamente es el único que, puesto que Stalingrado lo quitaron y es, me parece que Volgogrado, y Leningrado también lo quitaron, que es San Petersburgo. Sin embargo, Kaliningrado, que era una ciudad antigua prusiana, que es el trocito ese que hemos visto que está al lado de Lituania, de los países bálticos, y es de Rusia, porque era de la antigua Prusia, pero lo consigue Rusia en la Segunda Guerra, ya se lo queda, ¿no? Pues entonces cuando van allí, pues eso, van arrasando, y hay esta novela de la posguerra, Bajo la sombra de las letras, perdón, Bajo la sombra de los lobos se llama, Bajo la sombra de los lobos. No había hombres, solo madre e hijo. Tenían que vender algún hijo a granjeros lituanos, ¿no? Eso las madres, ¿cómo tenían que estar? A cambio de patata, harina, etcétera. Terrible. Los lobos, ante tal cantidad de cadáveres, se habían acostumbrado a la carne humana. O sea que lo de los lobos no es leyenda. Arrasan, pues como digo, iglesias, castillos, cementerios, sistemas de drenaje, a la caza del alemán. O sea, no debería de quedar allí ni un alemán. Yo sé que de allí salieron barcos alemanes, más, hundieron un barco y me parece que fue fuego amigo, los propios aliados, y fue sin querer. Incluidos niños, estaba castigado, o sea, a la caza del alemán. Si custodiaban, o sea, si escondían algún alemán, aunque fuese niño, estaba castigado con el fusilamiento inmediato o deportaciones masivas a Siberia. Así que, como digo, este libro, a quien le gusten las novelas, Bajo la sombra de los lobos, de Alvydas Slepicas, un lituano. Bueno, y bueno, vamos a empezar, bueno, antes de, si no, vamos a ver un poco de los personajes, que como decía yo, Kalinin, aunque no tengo... Sí, Kalinin de Kaliningrado es la única ciudad que se ha conservado su nombre, ¿no? Siendo, porque vamos a ver un poco lo revolucionario. Entonces, Kalinin, Mikhail Kalinin, presidente del Soviet Supremo de la URSS, fue alcalde de Petrogrado, del Comité Central del Partido Socialdemócrata, fue uno de los pocos que se salvó de las purgas, apoyó a Stalin en 1920. Como digo, presidente del Soviet Supremo. La ciudad de Kaliningrado lleva su nombre en su honor, antigua ciudad prusiana de Tver. Entonces Kalinin, es que no me da tiempo a empezar el siguiente. Y ya pues vamos a echar aquí el rato. Luego tenemos, bueno, Lenin, que Lenin no hemos dicho nada de su biografía. Llevo 7 capítulos de Stalin, pero claro. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, nació en 1870 en Singur, hijo de un inspector de enseñanza. Su madre, hija de una aristócrata, es una demócrata que transmite sus ideales a sus hijos. Vladimir es inteligente, alumno, pero su hermano mayor, Alexander, es ejecutado por un intento fallido del asesinato del zar en 1887. Por tanto, Vladimir elige también el camino de la revolución. Y por eso ya seguirá los pasos Lenin.
más o menos para saber un poco. Luego tenemos Les Cámenes y Grigor Zinoviev. Muere en el 36. Primer jefe de Estado ruso y presidente del Comité Internacional. Son comunistas. Considerados posibles sucesores de Lenin. Se unieron a Stalin en la troika que evitó la elección de Trotsky. Claro, hicieron una troika con Stalin, ¿no? A la muerte de Lenin. Y entonces apartaron a Trotsky. Trotsky era cuñado de Kamenev. Pues van a ser purgados por Stalin. Estos Les Kamenev y Grigori Zinoviev, pues también estuvieron. Uno era el que llevaba el periódico Pravda, creo. Y, en fin, eran intelectuales, ¿no? Nikolai Bukharin, del 1888 a 1938, también ideólogo de la política económica con opinión contraria a la colectivización agrícola forzada. También fue purgado. Dios. Bueno, de Ramón Mercader ya hablaremos. Molotov, que es un lugarteniente de Stalin, que a su mujer Stalin la lleva a los campos de concentración. Y bueno, y ya el próximo capítulo que vamos a ver, duelo Stalin-Trotsky, pues ya veremos lo de Trotsky. Y hoy me he pasado. Y bueno, y cuando acabe todo esto, me atreveré con que me han pedido contemporánea y vamos a empezar por el Sáhara y probablemente Israel y Palestina.